tardes, bienvenidos a la librería Tercios Viejos, Espacio Tercios Viejos. Me presento primero, yo soy José Alberto Rodrigo, soy uno de los 4 socios que tiene la librería. Los socios son a saber Rafael Rodrigo, que es mi hermano, que es el que más sabe de esto, porque es doctor en historia. Yo soy economista, o sea, imaginaos a qué me dedico en este negocio, que obviamente no vivo de él. El segundo es Lucas Molina, que es el editor, el dueño y editor de Galán Book, especializado en historia militar. Y bueno, yo soy como el tercero, y el cuarto y más conocido es Augusto Flores Dalmau, que es este señor que pinta esas cosas tan bonitas que tenemos ahí, esos pintores de batallas. Pues es socio, no es que utilice un sombrero, es que es socio. Lo que pasa es que resulta difícil tenerlo aquí. A veces te arrastras, pero bueno. Y hemos abierto algo más de año y poco, y de momento sobrevivimos. Lo cual no es poco en estos tiempos. En fin, presentado lo que es este espacio, me toca presentar a Enrique Martínez, que como mucha gente se puede imaginar, o sea, es la primera vez que nos vemos, o sea, no se engañen, o sea, no puedo decir. Mucha gente viene aquí y pregunta, oye, ¿y este libro qué tal? Tampoco me he leído su libro, porque me lo envió tu editorial hace prácticamente una semana. De hecho, todo el mundo pregunta, ¿y usted se ha leído todos los libros que hay arriba? Pues no, o sea, esto me gustaría que era pequeñito, no sé por qué. Si no lo has leído, no sabes lo que te has perdido. Efectivamente, bueno, de hecho, efectivamente, eso es lo que me he perdido, y gracias, me alegra que me hagas este matiz, o sea, porque obviamente lo que más nos gusta al autor, a la librería y a todos es que cuando acabe la presentación del libro, cojáis los libros que hay al fondo y vengáis aquí a que Enrique os lo firme y se lo compréis. Es como llamamos los sorteos, es un win-to-win, ganamos todos en estos temas. Enrique, lo poco que me ha contado, o sea, los 5 minutos que hemos un poco charlado antes de empezar, es catedrático de historia moderna, me has dicho, en este caso, que es como mi hermano, es que es profesor en la Complutense. Con lo cual, automáticamente, una cosa que tiene de bueno o sea, meterte en este mundillo es que empiezas a sacar gente en común. Le cuento, oye, pues mira, Magdalena Pazzi, que es catedrática de historia... También moderna. Historia moderna. Sí, anda, coño. Pues menos mal. Bueno, también Magdalena, que lo cierto es que tampoco te voy a engañar, nos hemos visto 3 veces. La última en el CEU. Sí. Que nos dieron un premio a todos. Sí, y a ti también, efectivamente. Un premio a todos. Bueno, pues esto, pues, por ejemplo, es lo bueno que tiene. O sea, vas cruzando personas y gente, y yo, como digo, o sea, yo mi agenda de contactos, de gente que le gusta el tema de, vamos a decir, yo no historia militar, historia de España en general, pues ha aumentado muchísimo. La especialidad de esto, como los restaurantes, los tercios, como el propio nombre indica. O sea, no os engañaría, como le he dicho a Enrique, aquí hemos presentado pues, de las novelas de San Quintín de José Javier Esparza, el libro de Magdalena, un montón de cosas. Yo, obviamente, en este caso, el truco está en no desvelar el libro para que efectivamente sepamos lo que nos estamos perdiendo y al acabar lo compréis. ¿Bien? Sí, efectivamente. Y bueno, pues dicho lo dicho, obviamente le pregunté a Enrique que bueno, no es su primer libro, como me ha dicho, dedicándose a lo que se dedica, pues bueno, debes tener una ristra enorme de publicaciones, artículos y libros, lo cual es una envidia, los que no tenemos tiempo para... Tampoco, para tanto. Bueno, tú deja que me explique. Bueno, lo dicho, espero que disfrutéis de la presentación del libro, de la charla, y lo que siempre es más importante es, en el momento que quedáis, decimos, hombre, al final es un tema de robos y preguntas, pero lo mejor es que al final, oye, pues cojáis y le hagáis las preguntas que consideréis y que haya coloquio y diálogo. Por además veo por aquí algunos de los asistentes que son clientes habituales y son especialistas en el tema, o sea que creo que lo mío te ponen a lo mejor en un compromiso. Si me pueden enseñar algo, mejor. Siempre se puede aprender. Pues muchísimas gracias y todo tuyo. Pues buenas tardes a todos. Los que me conocen saben que la línea investigadora principal mía ha sido la historia militar. Y este libro pues se inserta en esa dimensión. La idea surgió de una conversación que tuvimos David García Hernán y yo. Él es el director de esta colección y
me propuso hacer este libro y a mí me pareció bien, porque era un tema que en principio me interesaba y quería tocar alguna serie de cuestiones y mostrar además mi disconformidad con algunas de las afirmaciones que corren en la bibliografía al uso. Y luego, pues, la idea de esta publicación la acogió muy bien Carolina Centeno, del grupo Paraninfo, y aquí está. También están ellos, también están David y Carolina, a los que le agradezco mucho su presencia, como también a todos ustedes porque nos acompañen esta tarde un rato. Este libro consta de 8 capítulos. Los 4 primeros están dedicados a situar lo que es el escenario en donde se va a desarrollar la acción y los recursos y los medios que emplea la monarquía hispánica para cumplir con esos cometidos militares que tiene que afrontar. El quinto y el sexto constituyen el establecimiento de las líneas maestras de la defensa del imperio. Y los 2 últimos analizan el cambio que se produce a lo largo del siglo XVII, un cambio que afecta a los planteamientos internacionales de la monarquía hispánica. Se presenta la guerra en casa, cosa que antes no había sucedido, y la monarquía se inserta en la serie de coaliciones que se hacen contra la política internacional agresiva, imperialista de Luis XIV. Eso supone un giro diplomático y bélico de gran calado, prácticamente son 180 grados lo que gira la diplomacia en la guerra española en este tiempo, y suponen también una novedad, porque es que en ese tiempo las coaliciones ya no se hacen contra España. Las coaliciones ya se hacen contra la Francia de Luis XIV. Y sobre estas líneas maestras, a lo largo de esas páginas, pues yo he querido poner de relieve una serie de cuestiones que me parecen fundamentales y que son básicamente lo que yo les voy a comentar y les voy a glosar un poco esta tarde. Y empiezo por referirme a algo que todos ustedes conocen y que es una obviedad, y es que el Imperio Español se constituye mediante una agregación de herencias. Como digo, esto es algo que todo el mundo conoce y es un proceso que se inicia con Carlos V. A mí me gusta referirme al emperador Carlos V y no de una forma peyorativa, sino incluso, si lo prefieren, afectuosa. A mí me gusta referirme a él como el nieto más afortunado que ha habido en la historia universal, porque es que recibe unas herencias de sus 4 abuelos que, vamos, yo por lo menos no conozco ningún otro caso comparable en ningún otro país ni en ninguna otra potencia del mundo. Y además es un nieto al que nadie le disputa esas herencias. De manera que cuando recibe de sus abuelos maternos, los reyes católicos, Isabel y Fernando, las herencias de la corona de Castilla y Aragón, pues es una sucesión que se produce de la manera más normal. Bueno, no tanto porque, en fin, vivía su madre, pero, en fin, doña Juana estaba encerrada en Tordesillas y él va a compartir el trono con ella. Tampoco le disputa a nadie lo que es la herencia borgoñona que recibe de su padre, de Felipe el Hermoso. Y tampoco le disputa a nadie la herencia de su abuelo paterno, Maximiliano, que son los territorios de la Casa de Austria, y luego cuando es elegido emperador, por los procedimientos habituales en la época, tampoco nadie cuestiona el resultado de esa elección. En consecuencia, no hay guerras de conquista. Es sencillamente una sucesión pacífica en todos los estados en donde es reconocido como soberano. Y luego el imperio se completa con Felipe II y la anexión de Portugal, que yo tampoco la considero una guerra de conquista, porque Felipe II ha sido elegido rey, era el que poseía los mejores derechos sucesorios al trono que quedó vacante
primero con don Sebastián y luego con don Enrique I, y no hay ninguna contestación, digamos, de tipo jurídico. Es cierto que sí se va a producir una guerra, porque los enemigos del imperio apoyan a un candidato que se va a beneficiar de esa ayuda exterior y al mismo tiempo de dos mitificaciones. Una de esas mitificaciones afecta a don Sebastián. Muere en la batalla de Alcázar-Quibir, desaparece. Luego parece que efectivamente se encontró el cuerpo. Felipe II lo llevó a Portugal y lo enterró como correspondía a un monarca portugués. En los Jerónimos de Lisboa está lo que se considera que es su sepulcro, pero los portugueses siguieron soñando con don Sebastián. Pensaban que se había escondido y que esperaba el momento oportuno para regresar a Portugal y recuperar el trono. Y la otra mitificación es la que exalta a don Antonio, prior de Crato. Era un bastardo real, era hijo del infante don Luis de Portugal, hijo de don Manuel I, el afortunado, y hermano del rey de Juan III. Tuvo una gran acogida entre las clases populares porque sentían un profundo rechazo, por no decir odio, a que se produjera una sucesión castellana, a que el nuevo rey que se presentase en Portugal fuera un castellano, en este caso Felipe II, y con la ayuda de franceses y de ingleses, pues se plantea una guerra que Felipe II acomete para defender sus derechos. Por eso es por lo que yo no la considero una guerra de conquista. Es sencillamente, se le ha reconocido como rey y es la aplicación de esa solución jurídica por la oposición que tiene entre los enemigos de la monarquía. Y no podía ser de otra manera esa oposición que suscita Felipe II, porque los territorios que se reúnen con estas herencias son de una extensión y de una entidad como no se había conocido nunca antes. Por eso, las potencias emergentes en Europa pues van a tratar de limitar, de neutralizar y de derrotar esa hegemonía. Es el caso de Francia, de Inglaterra, de las Provincias Unidas y del Imperio Turco. En el caso de Francia, la hostilidad se plantea ya con Carlos V, porque Francisco I se encuentra con que su territorio francés está cercado por los territorios del emperador. Como ha disputado con él por la corona imperial, pues está... Alguien, no me acuerdo quién, dijo que se había aplicado la política de el dogal a Francia, el collar a Francia. Y la manera que tiene Francisco I de evitar esa especie de asfixia que le suponen los territorios imperiales, pues es la guerra directa. Tiene 4 con el emperador, una más su hijo, y luego además le busca enemigos en la retaguardia. Por eso se va a aliar con el Imperio Turco y se va a aliar con Polonia, para buscar abrir unos frentes en el lado oriental de las posesiones imperiales. La situación pues se mantiene en esta especie de tensión que se suaviza bastante cuando Francia entra en esa crisis interna de la segunda mitad del siglo XVI con las guerras de religión. Hay además un matrimonio, el de Felipe II con Isabel de Valois, que restablece las buenas relaciones durante unos pocos años. Y después, con la llegada de Enrique IV, de nuevo rebrota la guerra, la tensión, y ese enfrentamiento sube de punto en 1635, cuando ya Francia declara la guerra abiertamente, en el contexto de la guerra de los 30 años, y en esa oposición se van a mantener hasta finales del siglo XVII, hasta 1700, en donde la oposición a la Francia de Luis XIV es el elemento dominante. En el caso de Inglaterra,
la hostilidad empieza a manifestarse con la llegada al trono de Isabel I, de manera que la piratería, la ayuda a los sublevados flamencos y la ayuda prestada al prior de Crato, a don Antonio, a la que antes me he referido, acaban desencadenando lo que se ha llamado la Batalla del Atlántico. Se desarrolla aquí en Europa, sobre todo en el Canal de la Mancha, pero también en América. Y esa batalla del Atlántico pone de manifiesto dos realidades fundamentales. Una, que Inglaterra no es abordable desde el mar, no era abordable desde el mar. El fracaso de la Gran Armada lo demuestra claramente. Y la otra, no menos evidente, es que la península tampoco era abordable desde el mar, como demuestra el fracaso de la contraarmada inglesa del año siguiente. Por eso es por lo que la oposición se va a mantener esencialmente en la dimensión americana, en la guerra de carácter más o menos, y bueno, más bien más que menos pirático, y esa tensión se paraliza en 1604 cuando se firma el Tratado de Londres, y a partir de entonces la paz predomina entre los dos países, entre las dos monarquías, hasta que Cromwell, en 1655, sin previa declaración de guerra, conquista Jamaica. Se inicia ahí unos años de guerra, pero luego, cuando se produce la política expansiva de Luis XIV, Inglaterra y España van a luchar en el mismo bando, aunque con intereses muy, muy diferentes. Y en cuanto a los Países Bajos, la sublevación de 1568 supone el comienzo de la llamada Guerra de los 80 años. Es el conflicto más largo que mantiene la monarquía hispánica y es un auténtico pozo sin fondo, donde se vierten recursos humanos y económicos sin cuento que ponen en una situación de auténtico agotamiento a la Hacienda Real, sobre todo con un par de quiebras que amenazan la estabilidad de todo el sistema. Pues bien, ante esta dinámica que yo acabo de trazarles de una manera tan rápida, pues pienso que cuando se califica a la política de la monarquía hispánica de agresiva, pues se está cometiendo un gran error, porque, como digo, no hay guerras de conquista. En el caso de Flandes, el rey trata de someter a unos súbditos rebeldes, que es lo que han hecho y lo que hacen otros monarcas en la era moderna, sin que por eso sean calificados de esa manera. Y en el caso de Portugal, pues lo que se hace es, como les decía hace un momento, defender unos derechos legítimos que han sido conculcados por un aspirante que no tenía derecho a ello. Entonces, la ausencia de guerras de conquista y la defensa ante los ataques que va experimentando, pues era una de las cosas que a mí me interesaba dejar claro aquí en este libro. Por eso yo hablo de la defensa del imperio o de la política defensiva, pero nunca empleo otro término para referirme a la acción exterior española. Por otro lado, los territorios reunidos por los reyes españoles, como les decía hace un momento, eran de una enorme extensión. Y en esa extensión se ha insistido habitualmente. Pero con mucha frecuencia no se destaca la importancia que tiene el mar en ese despliegue, porque esos territorios están asentados en los 4 continentes del mundo entonces conocido: en Asia, en Europa, en África y en América. Pero es que esos continentes están separados por unas extensiones acuáticas impresionantes, como son, pues bueno, los océanos, el Índico, el Atlántico y el Pacífico. Y algunos de esos mares, digamos que son exclusivamente hispánicos, como es, por ejemplo, el Pacífico, que ha sido calificado como el lago español, y además eso lo hace el historiador australiano Oscar Speight,
que habla del Pacífico en los siglos XVI y XVII como del lago español. Por eso también me interesaba señalar la importancia que las comunicaciones marítimas tiene, el mantenimiento de las comunicaciones marítimas tiene en esta época. Y íntimamente relacionada con esta cuestión está la vulnerabilidad de ese imperio. Con semejante extensión y con semejantes distancias era imposible el poder dar una cobertura adecuada a todos los territorios. Y claro, para paliar esa vulnerabilidad, pues a la monarquía hispánica se le va a exigir un esfuerzo terrible. Y ese esfuerzo lo va a desarrollar mediante ejércitos, fortificaciones y armadas. De los tres, el ejército es el que más ha atraído la atención, sobre todo el ejército exterior. Y eso se debe mucho actualmente a los tercios, porque son las unidades más vistosas y representativas, hasta el punto de que se ha llegado a producir una confusión, porque en muchos casos al ejército español se les dice de los tercios, cuando en realidad los tercios son, en el mejor de los casos, el 10%. Los soldados españoles son, en el mejor de los casos, el 10% de todos los soldados que moviliza la monarquía hispánica. Entonces, se toma el todo por una parte, y eso pues es evidentemente un error. Y eso además ha hecho que se olvide lo que a mí me gusta llamar el ejército interior, que son la serie de fuerzas militares que hay en distintos territorios de la monarquía, como son Flandes, como es Italia y como es la misma península, en donde nos encontramos a las guardas de Castilla, un cuerpo que estudiamos en su día, la profesora Picorrales y yo, y que constituye lo que podemos considerar el primer ejército permanente español. De esta forma, en la época de los Austrias, podemos hablar, en lo que se refiere al dispositivo militar terrestre, de un dispositivo que tiene dos instrumentos fundamentales: el ejército exterior y el ejército interior. Eso yo lo he tratado en profundidad en un libro que Los soldados del rey que publiqué hace unos años. De las fortificaciones, otro de los instrumentos, la verdad es que tenemos una información muy fragmentaria. La más conocida es la que se desarrolla en Flandes como consecuencia de la sublevación. Y también tenemos una buena información de lo que es toda la cobertura litoral o la protección litoral, tanto aquí en la península como en Sicilia, en Nápoles y en los presidios toscanos. También tenemos algunas referencias de lo que ocurre en otras zonas, como por ejemplo en el Caribe. Pero en la época de Felipe II se lleva a cabo un esfuerzo en este sentido. No tenemos ni siquiera una idea posible de ponderar lo que se invierte en esos costos, porque el construir una fortificación no solo se abonaba por la Hacienda Real, sino que también intervenían los municipios de las ciudades afectadas y, por supuesto, las poblaciones que intervenían en su construcción. Entonces, este esfuerzo gigantesco no lo podemos ni siquiera ponderar de una manera aproximada. A mí me gusta definirlo como la globalización de la defensa, porque desde Filipinas y las Molucas hasta Amberes y Bruselas, pasando por América, el norte de África y la península ibérica, hay una serie de construcciones, de fortalezas que jalonan todos esos espacios. A mí me gusta parafrasear a Felipe II diciendo que el sol en su recorrido siempre está alumbrando una fortaleza edificada por los españoles. Y en cuanto a los barcos, pues también son muy desconocidos.
tenemos noticias de lo que son las armadas organizadas para la defensa de aquellas zonas que estaban más amenazadas, especialmente el Caribe y el Atlántico, pero hay otras cuestiones que no se han estudiado, como por ejemplo los tipos de barcos que se emplean. Se refiere a las galeras y a los galeones, que son los más conocidos, pero luego hay toda una serie de barcos que no lo son tanto: galeazas, galeotas, fustas, orcas, cocas, en fin. Y de eso pues tampoco tenemos. Eso en los libros se suelen definir tantos galeones y tantas naves auxiliares, pero esas naves auxiliares son una muestra muy variada. Y tampoco sabemos nada de los carpinteros de ribera, ni de las atarazanas, ni de los astilleros, aunque algunas cosas vamos conociendo, pero tampoco tenemos la panorámica general. Y señalo todo esto porque la cohesión del imperio, y esto no se ha visto, por lo menos desde mi punto de vista, con la importancia que lo merece, la cohesión del imperio se mantiene justamente gracias a estas armadas y a las infraestructuras de estas armadas. Efectivamente, el ejército de tierra es fundamental en batallas y en el mantenimiento de posiciones. Pero la cohesión de semejante despliegue territorial por el mundo, eso solamente se puede conseguir, y de hecho se consigue gracias a estas armadas. Y esto es la herencia que se le deja al siglo XVII. El sistema funcionó a lo largo del siglo. Las armadas mantuvieron la cohesión territorial y la defensa naval. El ejército español venció a los 3 ejércitos que se han considerado los mejores ejércitos del siglo XVII. El holandés de Mauricio de Nassau, el sueco de Gustavo Adolfo y el francés de Richelieu. Es cierto que el ejército francés de Richelieu no es el de Luis XIV, ni mucho menos, pero el esfuerzo que hace Richelieu es considerable, porque toda la serie de reformas interiores que tenía planeadas las olvida y se dedica a financiar un esfuerzo militar que a partir de 1635 pone en marcha contra la monarquía. Y en los primeros años recibe descalabros completos hasta el punto de que en 1636 la misma París se siente tan amenazada que Luis XIII tiene que llevar, para frenar el avance español, tiene que movilizar tropas de todos los puntos de Francia. Entonces, según esto, ¿qué pasa para que de pronto cambie el panorama? Pues sencillamente, se produce la sublevación catalana de 1640, la sublevación portuguesa de 1640 y la serie de crisis internas, motines y conspiraciones de la década de 1640 a 1650. Y esto pues cambia por completo la situación. Estos factores suponen la introducción de la guerra en casa, la apertura de otros frentes, aparte de los ya existentes en Europa, frentes en retaguardia, en Portugal, frentes en Italia, y esa situación pues tiene un epílogo muy largo. Las sublevaciones y motines van jalonando esa década. La guerra en casa se prolonga hasta la toma de Barcelona en 1653 y luego hasta 1668, en que se firma la paz con Portugal, y la guerra fuera pues tiene un inciso en 1659, la paz de los Pirineos con Francia, pero luego inmediatamente empiezan las guerras contra Luis XIV. Por eso considero que a partir de ese momento se descompone la descomposición se produce la descomposición de la estructura y del sistema militar español, ese que había funcionado tan bien a lo largo del siglo XVI y en la primera mitad del siglo XVII. El ejército exterior disminuye sus efectivos, en el interior se recurren a una serie de soluciones de urgencia que no son nada eficaces. Las fortificaciones se deterioran por falta de mantenimiento y el número de barcos se va reduciendo. Pero a pesar de todo, el imperio resiste. Es cierto que Portugal recupera su independencia. Es cierto que también Holanda consigue la suya.
Pero lo que podemos considerar el núcleo fundamental del imperio, eso se mantiene, porque lo único que va a sufrir son unos retoques fronterizos que en el conjunto son una minucia, no significan absolutamente nada. La posición de la monarquía hispánica se mantiene tanto en Europa como en ultramar hasta 1700. Entonces, ¿qué balance podemos hacer de todo esto? Pues en 1700 la monarquía hispánica seguía siendo el mayor imperio existente en el mundo. En ultramar no solo había colonizado un continente inmenso, en una época en que la ciencia y la técnica era limitada. Y además de eso es capaz de conservarlo durante 3 siglos. O sea, en el siglo XVI, la monarquía hispánica realiza una empresa que los europeos no son capaces de llevar a cabo hasta el siglo XIX, como demuestra el caso de África. Y además, esa colonización de África no la hace un país solo. Ahí tienen que reunirse portugueses, ingleses, franceses, alemanes e italianos para poder establecer esa retícula que controle el continente africano. Y eso, pues, supone la creación de un auténtico mosaico político colonial con unas profundas diferencias entre las distintas piezas que lo componen. En cambio, la monarquía hispánica, desde el siglo XVI, unifica todo un continente, había llevado un idioma y había llevado una religión, que son el idioma y la religión común hasta hoy de esos países. Y luego, otra cosa en la que a mí me gusta insistir es que la monarquía hispánica deja un legado espectacular allá donde estuvo. Hay un patrimonio monumental como ningún otro país ha dejado en los territorios que ha gobernado. No hay nada que se le pueda comparar a lo que realizó la monarquía hispánica en estos siglos. Levantó ciudades populosas como Lima, México en el siglo XVII, ese siglo que dicen que es el de la decadencia nuestra, pues podía competir en demografía y en riqueza con Constantinopla y Pekín. Antigua, a pesar del terremoto del siglo XVIII que deja, es una auténtica maravilla. Lo mismo que Quito, y no digamos nada de Cuzco y otras muchas que se pueden citar. Además, había construido fortalezas impresionantes que se mantienen en pie. La Manila Intramuros pues sigue causando admiración a aquel que la ve, y no digamos nada de Cartagena de Indias. Es una auténtica maravilla el conjunto de fortines que rodean el acceso a la bahía, y luego el San Felipe de Barajas es la fortaleza más impresionante que yo he visto. San Juan de Ulúa frente a Veracruz, pues es otra de las fortalezas más impactantes que cualquier hombre del siglo XX puede ver. Y si nos venimos más cerca, Melilla la Vieja, por ejemplo, o el Castillo de Palermo, o cómo se modifica la estructura medieval del Castillo de los Sforza en Milán para darle una apariencia absolutamente moderna, pues son cosas que realmente hay que tener en cuenta y además poner en valor. Y por encima de todo esto, la monarquía hispánica estableció una administración capaz de gobernar territorios muy diversos y además respetando la idiosincrasia de los distintos territorios que gobernaba, sin fusionarlos y sin hacerle imposiciones que fueran contra la naturaleza histórica de esos estados, de esas piezas políticas. Y también, desde este momento, podemos considerar que la globalización geográfica era un hecho. Gracias a la monarquía hispánica, a esos barcos que mantienen la cohesión entre las distintas piezas que la integran, el mundo se hace más pequeño y se hace bastante más abarcable que antes. Bueno, pues esto es más o menos lo que yo quería poner de relieve. Es algo que le debemos a los españoles del siglo XVI y XVII,
y modestamente pues es lo que yo he tratado de reflejar aquí en este libro que hoy nos ha reunido. Así que muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues por luego se preguntas. Tenéis 200 años para preguntar. 1500 a 1700. O sea. No lo controlo. Bueno, gracias por esta síntesis tan fantástica que has hecho de la defensa del imperio. Yo quería preguntarte una cosa. Bueno, quería preguntarte mucho, lo que pasa es que uno no sabe son, pero ya te las preguntaré. Desde hace algunos años la historiografía inglesa viene reconociendo, esto que acabas de decir, ¿no?, que la pervivencia del imperio, después de lo que se supone es una gran decadencia a partir de la crisis de 1640, ¿no? Y autores como Jeremy Black vienen a decir que no sería tanta decadencia cuando lo más esencial del imperio se mantiene en pie hasta principios del siglo XIX, es decir, algo realmente interesante, ¿no? Pero es una minoría de historiadores, ingleses, holandeses, franceses. Ahora acaba de publicar un libro David Ringrose, que ha estado mucho tiempo en la Universidad Autónoma, y parece mentira, ¿no? Porque bueno, el libro se titula El poder europeo en el mundo, y bueno, viene a decir que lo que hacen los españoles es fruto de la casualidad. Sí. Bueno, de hecho llega a decir que el plan de Colón, todo el mundo sabía que la Tierra era redonda y era un plan perfectamente plausible, que dan ganas de decirle, claro, por eso se disputaban toda la monarquía de Europa para patrocinarle. Él sí tuvo que esperar 20 años, ¿no?, para patrocinarlo. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo transmitir esta idea esencial que tú transmites en el libro a lo que se llama hoy en día la verdadera transferencia? Es decir, a que realmente se conozca internacionalmente todo lo que tú has planteado, que es efectivamente la verdad histórica. Bueno, esto que señalas de que no se reconoce la posición española o la labor española o la aportación española, fue algo sobre lo que ya llamó la atención Pierre Choni hace, pues allá por los años 60 del siglo pasado, en donde decía eso, que en 1700 lo que había perdido España era una cosa tan insignificante que no tenía ninguna repercusión en el conjunto del imperio. Y eso se ha quedado ahí. Eso no es una idea que no ha prosperado. ¿El por qué? Pues yo creo que responde a que somos muy derrotistas en la visión que tenemos de nuestra historia. No nos hemos convencido de lo que hemos hecho. Preferimos seguir viviendo de esos clichés extranjeros que nos llegan, y evidentemente el neutralizar eso pues va a llevar mucho tiempo. Y hay que hacerlo pues empleando las mismas armas que han empleado los extranjeros para denigrar o no valorar la aportación española. Y tiene que ser a base de una difusión propagandista enorme. Y en eso hemos fallado. Yo no sé quién dijo, bueno, sí lo sé. ¿Qué? Elvira Rocabarera. No. Antes lo dijo uno que no es santo de mi devoción, que es Henry Kamen, que decía que España había ganado las guerras, pero había perdido las batallas de la propaganda. Y tiene razón. Lo decía con un tono un poco peyorativo, como diciendo es que no sirven para nada, porque los éxitos los malogran. Pero es una verdad como un castillo. Nosotros no somos, porque es que como no estamos convencidos de lo que somos, pues no podemos hablar de esto. Tú me comentabas lo de este historiador inglés que hablaba del imperio inglés en el siglo XVIII, donde no se ponía el sol y empleaba estas palabras. Pues
habrá algo más insensato que esto. Y luego también, es que no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero también había un historiador inglés que hablaba de que los viajes de Cook eran mucho más importantes que el de Colón y que el del Cano y Magallanes. Claro, todo esto son unos dislates históricos que hay que combatirlos con sus mismas armas, pero al mismo tiempo yo creo haciendo un esfuerzo que esto llegue al resto de la gente, a los españoles de a pie, para que se den cuenta de que están en un país que ha hecho cosas muy importantes en la historia de la humanidad. Pero es que hay que empezar por los pequeños, por los pequeños, no me refiero a pequeños de tamaño, sino por los que están en los colegios, porque llegan a la universidad y llegan con esa idea, con que los Austrias mayores, luego los Austrias menores... Sí, que además es una terminología que ya está desapareciendo. Pero se utiliza. Sí, por supuesto. Eso que dices es una realidad. Nuestros planes de estudios, como han esquinado a la historia de España también, pues entonces y además no se ha hecho nada por corregirlo. Una de mis grandes frustraciones como profesor universitario es que no he podido conseguir que la historia de América se inserte en la historia de España, que sean dos especialidades completamente distintas. Desde que estaba en Granada, porque cuando yo empecé en Granada, mi adjuntía era un disparate, pero al final ponía Historia de América. Y entonces trataba de demostrar que son dos historias que no se pueden entender si se separan. Desde que se descubre América hasta que se independiza, lo que sucede en América se explica por lo que está ocurriendo en España, y muchas de las cosas que ocurren en España se explican por lo que está pasando en América. Bueno, pues eso ha sido pues una de las batallas que siempre que se ha modificado los planes de estudio, y yo llevo en la Universidad Española 7 planes de estudio y 2 planes no natos, no he podido conseguirlo. Y claro, pues eso es algo que habría que resolver. Yo me pregunto, en este contexto, lo que estaba diciendo, si los historiadores hispanoamericanos están haciendo algún esfuerzo en este sentido, de aunar, porque aquí nos llegan algunas referencias a un historiador, ¿no?, en Argentina o colombiano o tal, no sé qué, que hacen tal, pero hay un esfuerzo, la comunidad de habla hispana, igual que con el tema de la lengua, se unen en una estrategia. En el tema de la historia sí veo cooperaciones, veo que vienen de vez en cuando a dar charlas aquí, pero no algo, un esfuerzo. Algo se está haciendo, porque la relación de España con América, en lo que se refiere a los historiadores, ha tenido que superar 2 grandes obstáculos. Uno, el indigenismo, porque una de las cosas de las que se ha acusado a España es de genocidio. Y claro, eso, cualquiera que viaje, pues se da cuenta de que genocidio nada, porque es que todos los países, desde México hasta la Patagonia, pues hay una población indígena mayoritaria y a veces exclusiva, porque los que estamos allí, que no somos una minoría insignificante. Y eso, afortunadamente, está empezando a resolverse. Luego, como consecuencia de esa visión peyorativa de lo autóctono, pues la época de la colonia, como lo definen ellos, pues estaba muy mal vista y siempre se escribía en términos muy negativos. Eso también está cambiando, porque hay muchas familias, digamos criollas, que tienen sus descendientes en las universidades o en algunos puestos importantes, y entonces están buscando los ancestros. Y para buscar los ancestros tienen que venir al Archivo General de Indias. Y allí se están encontrando con una documentación en donde las cosas no son como se decía en estos libros que más o menos estaban al uso en América. Una cosa similar está pasando en Italia. Napolitanos, milaneses y todo eso están
potenciando lo que ha significado la presencia española en Italia. Eso hace 20 años era impensable. Y luego la otra cuestión que en América tenían que superar, era el problema del liberalismo. Cómo surge su independencia contra una monarquía a la que la propaganda pone como el sumum de la intolerancia y de la incomprensión. Y reducir eso está resultando algo más difícil, porque se está produciendo o se produce en algunos países en donde el indigenismo no existe, porque esos países que se hacen independientes han acabado con la población autóctona en el siglo XIX y en el XX. Especialmente el caso de Argentina y el caso de Chile. En cuanto se inventó el Mauser, el Malón, pues desapareció en la Pampa y en la Patagonia, porque el ejército podía matarlos antes de que a 800 metros, antes de que se acercaran. Y ahí, pues sí, hay una especie de señuelo liberal que cuesta mucho trabajo erradicar, porque además no trabajan en los archivos españoles. Pues si vinieran al archivo histórico, verían cómo Pueyrredón y muchos de estos líderes han pasado por aquí, por España, y se han formado aquí. El mismo San Martín formaba parte de un regimiento. Dicen que los colores de la bandera argentina eran los colores del regimiento en donde estaba San Martín. Entonces, eso también lleva tiempo, pero afortunadamente ahí se están dando pasos que están provocando el acercamiento, y que es cuestión un poco de potenciar esos encuentros y esas relaciones. Pero aún así, todavía salen gente, pues por ejemplo, el Galeón de Manila, que es una creación española, pues algunos mexicanos decían que era suyo, que solo habían hecho lo habían creado los mexicanos. Y claro, si uno piensa en la población de México en aquellos años, que eran pues los descendientes de los aztecas, que habían pasado de la edad de la piedra a la edad del hierro en cuestión de unos años, pues evidentemente no estaban en condiciones de crear galeones y mucho menos establecer relaciones con la India, ¿no? Con la China. ¿Y los Países Bajos? Porque ahí sí que no nos tienen, no, así sí que... Yo he estado hace poco en Bruselas y es espectacular oír hablar a las guías, ¿eh? Bueno, de mal España. Pero también ahí encontramos elementos muy interesantes. Últimamente nos está visitando Raymond Fagel, Sí. Y ese es un holandés que además es la antítesis de lo que es el antiespañol. Es holandés, católico y además proespañol. Y ese es de los que luchan, ¿no? Bueno, pues algunos casos de ese tipo se están produciendo. En ese sentido, Jacques Pirain hizo mucho daño, porque es que la presencia española en los Países Bajos, en su gran historia de Bélgica, pues la redujo a una especie de paréntesis. Y hubo que esperar a Parker para que dijera que, según eso, toda su obra y toda su investigación pues quedaba reducida a la nada, que no se podía considerar ni mucho menos así. Y la serie de matrimonios que se produjeron, los intercambios, todo esto pues demuestra que efectivamente España no pasó por allí alegremente. Ahora, hay unos clichés, que es lo que antes hablábamos del soldado español, amotinado, sin dinero, y todas las salvajadas que se cometieron parece que las hicieron solamente los españoles, cuando en realidad era un ejército que ese sí cobraba, porque se había hecho el asiento con quien lo había reclutado,
y la mayoría, bueno, sí, la mayoría, porque eran más, evidentemente, la mayoría de todo eso desmanes, pues las cometía la mayor parte del ejército, que no era justamente la parte española, ni mucho menos. Hace un año hubo una exposición en el Rijksmuseum de Ámsterdam sobre la guerra en los 80 años. A mí me asombró que era bastante neutral en la forma en que ellos un poco pues presentaban las cosas, ¿no? Muy neutral, por supuesto, pero no había, yo no noté una agresividad anti-españolista en esto. Y luego otra cosa que sí me llama la atención y que voy a ponerlo con ejemplo, yo llevo yendo ya un par de años a Empel en diciembre, con la Asociación de Amigos del Camino Español. Y la verdad es que estoy muy sorprendido porque, primero, bueno, la comunidad de Empel católica, pues sí, claro, ellos es parte de su historia, entonces participan, ¿no? Pero viene la televisión regional, salimos a las noticias de allí, quiero decir que La misa retransmitió, ¿eh? a mí se retransmitió la televisión, la misa de Empel. ¿Sí? Sí, sí, Ah, bueno. con una televisión allí, Pues- estaba yo, y la retransmitió. Bueno, pues es otro ejemplo. Quiero decir que con las cosas que se están haciendo, que se van haciendo y que tal, pues parece que yo creo que a muy largo plazo a lo mejor conseguimos dar la vuelta un poco a la tortilla, ¿no? Pero es que todo eso, y quizás sea muy tajante al decirlo, la culpa la tenemos nosotros, porque no estamos convencidos de lo que hemos hecho. Y entonces, como no estamos convencidos e ignoramos lo que hemos hecho, no tenemos argumentos para rebatir. Y mientras eso no cambie, pues no van a cambiar las cosas, evidentemente. Pues es casi imposible, porque con el sistema educativo de las comunidades autónomas es imposible. Es que sí, porque además vamos... Porque no solo es que están en contra abiertamente. Vamos además a peor, porque para superar los cursos ya se pueden pasar de un curso a otro con no sé cuántas asignaturas del curso anterior, y entonces pues... Hay un dato importante, los últimos estudios de ADN han demostrado que los que han sucedido de generaciones y generaciones en la zona neerlandesa, como dice Fagel, no son españoles. O sea que esa defensa de los españoles como violadores, como saqueadores, como, pues bueno, algo más novedoso que una ciencia como es el estudio de la biología y que pueda demostrar eso, también nos tiene que indicar que, en fin, que no nos tengamos que creer. Son artículos sobre eso en el país, sobre Vicente Olaya, sobre la genética de los tercios, que se llamaba. Un 10% de los soldados, 20% eran españoles, el resto eran de todos los países, había de todo, como italianos. Y decían que eran violadores. Enfrentados por el demográfico. En ese sentido se está haciendo por la CEISMI, el Centro de Estudios del CSDEN, se está haciendo una labor buena porque se están dedicando volúmenes a los distintos contingentes extranjeros que han formado parte del ejército español. Y hay italianos, valones, alemanes, irlandeses, en fin, suecos, sí, es que hay de todo, ¿no? Bueno, oye, pues si no hay más preguntas, Enrique, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Esperamos verte más veces aquí también. Si quieras más libros, lo que quieras, libros, charlas, lo que quieras. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos y bueno, yo que quiera pues que coja el libro y así no nos lo perdemos. Gracias. Muy bien.